Bueno, pues muchas gracias, gracias Centro Tenoch, gracias a la Expo Pyme 2016 que nos recibe a los generales de franquiciados de las trincheras, y les mandamos desde aquí un saludo a todos los que nos están viendo en Latinoamérica, gracias a la plataforma de Centro Tenoch. Se vale hacer sus preguntas vía online para que aquí las podamos contestar en la medida de lo posible. Y bueno, pues hoy tenemos un panel de lujo. El tema quisimos hacer una charla de café, ¿no? Un cafecito de amigos, y con el tema de qué se necesita para franquiciar con éxito, ¿no? En Latinoamérica. Y le doy la bienvenida a mi buen amigo Ernesto Gómez. ¿Cómo estás, Ernesto, director de IDEAR? Muchas gracias, Jorge, pues encantado de estar aquí, gracias por la invitación, y a Centro Tenoch y al Politécnico también por invitarnos acá. Claro, por supuesto, aquí a mi alma mater, al Politécnico, ¿no? Tony Escobar, experta en operaciones de franquicias, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jorge, por la invitación, gracias a Centro Tenoch, y bueno, y gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros. Y bueno, pues aquí a mi sensei Alcalá, que por eso nos fuimos por orden de aparición, pero aparición del planeta, ¿no? Aquí a mi sensei Héctor Alcalá, también un experto en operaciones de franquicias, que nos acompaña. Gracias, ingeniero. Mucho gusto, Ernesto, Tony, a todos ustedes en internet y a quienes están presencialmente, muchas gracias por estar aquí y esperemos tener una conversación muy agradable. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar lanzando la pregunta de qué es lo que se necesita para franquiciar un negocio. Actualmente en México se dice que tenemos más de 1000 marcas, más de 1000 marcas operando, tenemos una composición de más del 70% de esas marcas mexicanas. Se dice que somos el segundo país de Latinoamérica con un nivel de madurez increíble, después de Brasil y antes de Argentina, Perú y Colombia. Sin embargo, parecería ser que todavía nos dista mucho de tener un sector maduro en franquicias y compararnos con esos países o con esos grandes países que ya tienen una madurez muy real, como pudiera ser Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, el mismo Australia, que ha demostrado que tiene redes de franquicias muy perdurables, ¿no? Hace poco hacíamos un estudio y encontramos que solamente el 4% de las franquicias que operan en nuestro país tienen más de 10 años o más de 100 unidades operando. Y de esas unidades solamente ese 4% cuentan con unas escuelas de capacitación que permitan capacitar a larga distancia a sus franquiciatarios. Entonces, bueno, nos hemos dado a la tarea de estar investigando o de estar proponiendo en la mesa cuáles serían esos factores que hacen que una empresa pueda franquiciar con éxito y, como dice Tono, que haga franquicias perdurables, ¿no? Y bueno, pues hay que trabajarle, como sabemos, muy duro. Franquiciar no es fácil. Ernesto tiene el diplomado a su cargo de la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México, y pues franquiciar no es fácil, ¿no? Hoy parecería que todo el mundo quiere franquiciar. Cuéntanos un poquito, Ernesto, de tu experiencia desde la parte financiera, y luego nos íbamos con Tony desde la parte de proveeduría, y luego con Héctor desde la parte de operaciones. En tu opinión, para abrir el diálogo, ¿qué requeriría una empresa realmente que está pensando en crecer sus operaciones a través de franquicias? ¿O cuál es tu experiencia ahí? Uy, pues mira, el diplomado de la vida. ¿Sí estamos bien maduros? No, yo creo que todavía no caemos del árbol. Desde el punto de vista, yo te diría, antes del financiero está el académico o el educativo, porque falta concientizar mucho y capacitar a los franquiciantes, a quienes quieren desarrollar su modelo o crecer su modelo a través de la franquicia, ¿no? Creen que es un cajero automático para ellos como franquiciantes y que le va a ir en automático bien al franquiciatario porque a ellos fue bien. Y en eso hay muchos tenores, no solo financieros, sino legales, operativos, que ya ahorita, obviamente, pues, con toda la experiencia de ustedes lo ampliarán. Desde el punto de vista financiero hay un desconocimiento total de que se debe de reinvertir. Es decir, en primer lugar, cuando tú otorgas una franquicia, porque hay que empezar a hablar bien las cosas, las franquicias no se venden, se otorgan, porque es un término jurídico. Los franquiciantes creen que la cuota de franquicia, la gran mayoría de las veces, es utilidad. Entonces, si tu cuota es de 100,000 pesos, vienen para acá, ¿no? Al ahorro de la familia o del dueño del negocio. Y no, realmente las cuotas de franquicia están hechas para reinvertir y crecer el negocio, por hablar de uno de los conceptos principales que no entiende un franquiciante. Vi como director de una financiera que nos dedicamos a desarrollar crédito para el sector, trabajé con 280 marcas de franquicias mexicanas, un par de ellas extranjeras, pero la gran mayoría eran mexicanas, de los tamaños, giros y sectores que se te ocurran.
Y lo que analizábamos en ese momento era la unidad promedio en términos financieros de cada una de estas marcas. Y nos dimos cuenta que muchas veces por tratar de vender, como tú como franquiciante tienes que competir con las otras marcas que están en el mercado, por tratar de vender maquillaban los números para decir que eran más competitivos. O sea, la unidad por medio te refieres a cuánto cuesta invertir en una sandwichería o en una cafetería o en una tintorería, ¿no? La inversión. ¿Cuánto cuesta invertir por un lado y cómo se va a comportar financieramente en promedio de inversión y promedio de retornos? Acuérdense que es un sector que se mide mucho en temas comerciales por retorno de inversión, pero no necesariamente es lo que más importa, porque hay otros factores que son mucho más importantes en el largo plazo. Pero bueno, en términos generales el sector se mide por retornos de inversión. Yo invento 100,000 pesos, estoy ganando 10,000 pesos, ¿cuánto tiempo me tardo en recuperar? Pues si es en meses, son 10 meses, ¿no? Lo que va a tomar. Pero no contemplan otras cosas de reinversiones y demás. Entonces falta mucha cultura en todos los franquiciantes de entender que el retorno de inversión para ellos como central franquiciante, como dueños de todo el know-how y toda la propiedad intelectual y de todas las operaciones y recetas, como platicamos hace rato el tema de la receta del pollo de Kentucky, ¿no? Por poner un ejemplo, ese es el valor agregado que le vas a dar a tus franquiciatarios y a veces no se protege y no se invierte desde el punto de vista del franquiciante de tal forma que tengas un largo plazo. Entonces de repente de los 280 modelos que trabajamos hace 5 años, hace 2 años que hicimos una actualización nos quedamos con 40, tuvimos que desaparecer a 240 para tener que reacreditarlos en el proceso que teníamos para darles financiamiento, porque no cumplían con los estándares mínimos de servicio, de soporte, de crecimiento, de reinversión que necesitábamos para poder considerar que eran unos franquiciantes serios. Entonces es un porcentaje importantísimo y un área de oportunidad también enorme en un sector que va creciendo, que como el estudio que hiciste tú, Jorge, indica que somos un mercado poco maduro. Alguna vez lo platicabas tú, que en alguna convención de Estados Unidos los franquiciatarios, ya no los franquiciantes, que tienen 300 o 400 puntos de venta, les da pena, porque son chiquitos. Y aquí un cuate que trae más de 100 puntos de venta ya tiene el cuello parado porque siente que es el rey de las franquicias. Si bien son dos economías distintas, creo que son dos visiones también distintas, que nos hace falta esa ambición por crecer reinvirtiendo, no por crecer por solamente tú como dueño tener más dinero, ¿no? Lo cual nos lleva a una de las primeras conclusiones que platicábamos ahorita fuera de línea también, amigos, que es, tú no puedes franquiciar por un tema financiero exclusivamente. Si bien todos queremos dinero, por supuesto, queremos hacer crecer la marca, etcétera, tú no puedes pretender franquiciar el negocio solamente por un tema de ser el próximo Fred de Luca y tener un yate en Miami, ¿no? Exacto. Por un lado. Y por otro lado, tampoco puedes franquiciar el negocio sin tener una base financiera sólida que te permita el crecimiento de la nueva empresa en la primera etapa, ¿no? Exacto. ¿Estás de acuerdo? Porque no solamente es el costo del consultor, es también el costo de quizá un comisariato, es el costo de invertir en nuevas marcas, es el costo de muchos costos ocultos que a veces no vemos en la primera etapa, ¿no? El mismo gasto fijo en tu crecimiento de un comisariato, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta la nómina que lo va a operar? Tú dices, a lo mejor si lo ves por mes es poquito, pero cuando lo multiplicas por años y por periodos de tiempo que tienes de contrato, resulta una de las inversiones más caras y aparte no lo reinviertes en capacitarlos, si tratas de pagarles poquito. Y eso en el largo plazo te afecta porque de repente limitas la capacidad que puede llegar a tener uno de tus operadores o de tus recursos humanos que está en asistencia técnica y no lo proyectan, simplemente la gran mayoría no lo proyectan y no lo hacen bien y por eso se limitan. Llega un momento en el que están invirtiendo más en honorarios de abogados porque están demandando o demandados que en estar invirtiendo en el segundo comisariato o en la segunda unidad repartidora o en abrir otro estado o otro país. Entonces mencionaste dos cosas muy importantes, amigos. La primera es que el franquiciante el candidato a franquiciante se capacite, ¿no? Es decir, esto es un nuevo modelo de negocio, esto es un nuevo negocio al que vas a entrar y tienes que entender muy bien cómo funciona este nuevo negocio, que si bien hoy en día vendías a la clásico que hoy vendes tacos y tienes taquerías, ahora ya vas a vender modelos de negocio que venden tacos, ¿no? Entonces te tienes que capacitar muy bien. Y la segunda conclusión sería, si estás de acuerdo, es no podemos ir al mundo de la franquicia sin una base sólida financiera, ¿no? Entonces es para eso que amigos tienen que aprovechar todos estos esquemas de educación que hoy hay en México para que antes de que decidan franquiciar su negocio, pues sepamos bien a dónde vamos, ¿no? Tony, un tema bien importante para el tema de las franquicias y que creo que en México nos ha faltado es el tema de cómo vamos a surtir a nuestras unidades, ¿no? Y más nosotros en el sector de alimentos es importantísimo. Es decir, todos nos lanzamos, tenemos 5 unidades, se nos ocurre la brillante idea de franquiciar, vemos el manual de operaciones, vemos temas financieros, armamos nuestro contrato, pero se nos olvida, me parece, trabajar en un sistema que, como tú lo has llamado, un sistema de abastecimiento que nos haga, por un lado,
controlar la calidad, pero por otro lado controlar a nuestro franquiciatario que no se nos salga de estándares, ¿no? ¿Tú qué opinas de este tema de, pues, del comisariato y de todo el tema del abasto, ¿no? Muy importante. Bueno, mira, el abasto es una de las partes muy importantes de una franquicia, simplemente porque es la identidad, ¿no? Es lo que estás vendiendo, el producto, los insumos, los servicios, todo es a través de proveedores. Entonces, tú tienes que tener como franquiciante una base firme, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, pues, satisfacer al cliente, es tener experiencias del cliente excelentes, ¿no? Para lograr eso, tienes que tener todo lo que le estás prometiendo al cliente que vas a tener. Claro. ¿No? Y entonces, si tú le tienes una promesa de oferta, tienes que tener el respaldo para esa oferta. Y eso significa tener una adecuada proveeduría de todos los insumos que se requieren. Y todos los insumos es todo. Todos. El empaque es tan importante como el producto mismo, como la etiqueta que lleva, como absolutamente todo lo que conlleva el negocio. Todos los conceptos son importantes en este caso. Cuando nosotros no tenemos un insumo, normalmente hay tres panoramas, o yo veo tres panoramas. Uno, el cliente dice, no hubo lo que yo quería, gracias, Hoy no hay brownies. hoy no hay brownies, ¿No? Exacto. Hoy no hubo café. hoy no hay Café sí, pero brownies no. brownies, no. ¿No? O tan lave café cuando hay brownies, ¿verdad? Sí. A golpe de pecho te traes el brownie, ¿no? O no hay el clásico, hoy no hay vaso chico, Hoy no hay vaso tapa, chico, ajá. hoy no hay manga, Lo que ¿no? sea, Claro. lo que sea, hasta las sirenitas Papotillo, que le ponen ahí en algunos casos, etcétera, ¿no? Entonces, el cliente dice, ¿no tienes el brownie? Pues gracias, se va frustrado, pero con una experiencia pésima, ¿no? Ya acabaste con ese cliente. Ese es un panorama. El segundo panorama es que nuestro hábil cajero o la persona que le está atendiendo le logre vender galletas de choco chips en lugar de brownie, ¿no? Finalmente el cliente dice, pues dame la galleta porque el café así nada más no es parte de mi cultura. Dame la galleta. te la perdona por el momento. Te la perdona por el momento, pero no se va satisfecho. Claro. Se va con una galleta, tú crees que lograste la venta, sí lograste la venta, pero no lograste que regrese. Y eso es lo que estamos buscando, no una venta aislada, sino que el cliente regrese y regrese y regrese. Y en el mejor de los casos, tienes un excelente vendedor que lo convence de una oferta entendiendo su necesidad, ¿no? Y le da una oferta maravillosa que es la galleta con una bola de helado, crema chantilly, bastante jarabe de chocolate. Lo convence de que no quería brownie. No quería brownie, no exactamente, necesitaba. pero ese es un vendedor estrella. Claro. Y entonces el cliente dice, me lo llevo, oye, qué bárbaro. Y entonces va con sus cuates y le dice, ¿qué creen? En este lugar, Claro. sí tienen brownie, sí. Pero hay una galleta con una bola de helado de este tamaño. Ojalá que se fueran todos los casos. Sí, pero que probablemente se la inventó en ese momento y en la unidad de la otra ciudad no va a existir. No va a existir, o con otro vendedor que no entienda la necesidad. ¿Cuántas veces les ha pasado, mi experiencia es específicamente en restaurantería, y le dicen, no tengo brownie, pero quiero unas papas fritas? O sea, no estás entendiendo mi necesidad, ¿no? Esa es la realidad. Yo quiero algo dulce, ¿cómo me estás vendiendo unas papas? Entonces, la responsabilidad del abasto es paralela a la satisfacción del cliente. Y así es como lo tiene que entender alguien que quiere franquiciar su negocio o alguien que tiene una franquicia. Y esto implica, como bien decía Ernesto, un costo importante. Y un costo importante porque le da identidad a la marca. Imagínense que de repente un día vayan a un restaurante de marca, ¿no? Y haya vasos de Oxxo. O vasos de unicel. O vasos de blancos. unicel. O servilletas de tipo taquería, ¿no? Cuando estoy pagando. Imagínense qué pasa, pues es una imagen fatal. Entonces, se tiene que realizar una sociedad en realidad con los proveedores, pero para eso hay que saber cuáles son los proveedores que necesito. Y eso depende de mi nivel de desarrollo. No es lo mismo el proveedor que va a aceptar abastecerme cuando tengo 5 unidades y no soy nadie, a
el caso contrario, cuando tengo 400 unidades y a ver quién tiene la capacidad para darme el servicio. Entonces mi sistema de abasto es exponencial, es decir, va cambiando con el tiempo. Cuando yo empiezo y tengo 10 unidades, no es el mismo sistema de abasto que tuviera cuando ya tengo 300 y estoy en 2 países. Definitivamente no es lo mismo, y ahorita tocaste algo muy importante, en 2 países. Ya no hablamos de 2 países, en 2 ciudades. De 2 ciudades, claro. A veces que no tenemos la capacidad logística como empresa, no tenemos un CEDI, y entonces tenemos que depender del proveedor para llevar los insumos a todos los lugares, ¿no? Entonces tenemos que estudiar y hacernos socios comerciales. Tu proveedor y yo vamos a crecer a esta ciudad. ¿Puedes o no puedes? Pero no es puedes y el otro en sus mejores deseos me dice, claro que puedo. Sí, el otro siempre puede, tratar de vender siempre va a poder. Claro, no, demuéstrame lo que puedes, porque la marca es mía. Y yo no voy a poner en juego a mis clientes y a la experiencia de mis clientes por una falta de abasto. Entonces, la parte de desarrollar a los proveedores adecuados para el nivel de desarrollo de la empresa es fundamental. Es fundamental porque hay que ir evolucionando. Y no quiere decir que el proveedor no vaya a evolucionar con nosotros. Estamos en el mismo barco hasta que ambos decidamos que tenemos la capacidad y el interés para seguir como socios. Si no, pues cada quien por su lado buscamos otro proveedor. Claro, ¿no? ahorita regresamos también a hablar de algo, de esto que llamas experiencia pésima del cliente y de que cómo controlamos el sistema de franquicias, porque al final del día una mala experiencia que tienes en una tienda X en cierta ciudad, pues le pega a este amigo en la venta, pero realmente a quien le pegas a la marca. A la marca, ¿no? Es decir, ahí no dice cierta marca del señor Juanito de Zacatecas, ¿no? Ahí dice la marca tuya, y esa marca, bueno, pues es realmente al final del día a quien le pega ese tema, ¿no? Oye, ingeniero Alcalá, bienvenido nuevamente, ingeniero Alcalá. Un gusto estar con ustedes. Cuéntanos un poquito, todos los franquiciantes, me parece que, o todos los candidatos a franquiciantes, no toman en cuenta que van a subir a su casa a este amigo, a este ente raro que en Latinoamérica es una persona que se comporta, que es alguien que tiene su dinero, pero que lo invierte, que tú le dices qué hacer con su dinero, pero que no lo dejas hacer nada dentro de su tienda, no puede colgar el cuadro de su abuelita. Es un ente que dice, junté 10 años para poner mi tintorería, pero el señor ingeniero Alcalá no me deja hacer nada, ¿no? Entonces es un concepto psicológicamente difícil de entender el modelo de franquicias en México por parte, bueno, en México y Latinoamérica, por parte del franquiciatario. Pero más allá de eso, me parece que no les ha quedado claro a los franquiciantes que van a subir a su casa no a un empleado, que van a subir a su casa a alguien que los va a estar representando en la marca en la ciudad o en el país que le corresponda, ¿no? Y tú has tenido mucha experiencia con este tema de seleccionar franquiciatarios para varias marcas, y más en un negocio de alimentos que es tan importante que el dueño esté ahí presente todos los días, ¿no? ¿Tú qué opinas de este tema de franquiciar el negocio y subir nueva gente al barco, ese denominado franquiciatario, que como platicábamos también, no se comporta igual en Latinoamérica que en Estados Unidos o en otras culturas, ¿no? Porque son, como dijiste, diferentes jugadores, ¿no? Así es. Diferentes roles, ¿no? Y diferentes culturas, ¿no? Yo siempre hablo mucho de la cultura y pareciera que es un tema ocioso, ¿no? Sin embargo, he aprendido de que entendernos culturalmente es vital, ¿verdad? Y sin entrar en temas académicos, pero básicamente tenemos las culturas que se les dice de alto contexto y las de bajo contexto. El sistema de franquicias como tal ha prosperado muy exitosamente en culturas de bajo contexto. Esto es culturas tipo nórdicas. Obviamente nuestros vecinos del norte son de bajo contexto, ¿no? Donde culturalmente se ven las reglas con otros ojos de los que las vemos las culturas de alto contexto. Los mexicanos somos de alto contexto, ¿no? Y nos enojamos con el árbitro que aplica el reglamento a rajatabla en el fútbol, ¿sí? Yo escucho a los comentaristas que dicen, es que tal árbitro aplica a rajatabla el reglamento, no entiende que es un espectáculo, entonces que a lo mejor esa tarjeta amarilla no la debió de haber sacado porque
¿sí? Este tema latinoamericano de siempre ser subjetivo con el deber ser, ¿no? Entonces, sí, muchas veces firmamos el contrato de franquicia, que es muy exigente el contrato de franquicia, pero como que nuestro subconsciente cultural hay la idea de que pues finalmente me siento con el dueño y le digo, mira, no te puedo pagar el día 5, porque tienes que entender que es el regreso a clases y hay que comprar útiles, pero pues te pago el 10, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que entender muy bien la cuestión cultural. Y yo creo que en el mundo de franquicias lo que no hemos entendido es, número uno, es que es un fenómeno nuevo. Coincidentemente, hoy en la mañana estaba leyendo un libro sobre el tema y me sorprendí que realmente el sistema de franquicias como explosión global fue en los 80s. Yo pensaba que era anterior. Sí, sí es anterior, pero en Estados Unidos. Hasta los 80s, el sistema de franquicias realmente solo era un sistema estadounidense. De repente canadiense, entraban una o dos ciudades canadienses, ¿no? Pero como fenómeno global es apenas de los 80s. ¿Sí? Entonces de repente en México y en Latinoamérica nos quedó mucho la idea de que decíamos, tú compras una franquicia y te haces rico, ¿no? Sí, porque veías el primer McDonald's aquí en el periférico con cola, ¿no? Sí. O veías el primer Kentucky, y lo veías con cola, claro, o el hotel, o esas marcas que nos llegaron a finales de los 80. Entonces socialmente se creó la expectativa de que si tú comprabas una franquicia, ya te hacías rico, ¿no? Y hoy en la mañana venía oyendo un anuncio en el radio, y no voy a decir el nombre, no porque nos estamos transmitiendo, sino porque honestamente no me acuerdo, hasta iba manejando y dije, ay, ¿qué está diciendo esta persona, no? Pero están anunciando ahorita en red una franquicia donde dice que tú inviertes 100,000 pesos y te regresan 10,000 pesos mensuales. ¿Eso cuánto es? Son 100. Yo lo venía oyendo y decía, ¿cómo se atreven a anunciar eso en el radio? ¿Qué es un narcotraficante? Una rentabilidad del 100% anual. No, más de 120, ¿no? Invierte 100,000. Bueno, claro, mensuales, poco más de 120,000, ¿no? Dices, pues, se me hace que ni el narco lo da, ¿verdad? Sin embargo, se están teniendo la osadía de decirlo en el radio, dice, entre a no sé qué página que se me perdió en la mente, y tú nomás pones 100,000 y ya tienes 10,000 pesos garantizados mensuales, ¿verdad? Pero no es cierto. sentado en tu casa, ¿no? Es cierto, ¿tú lo viste? Claro, que sin trabajar. Sí, porque dice además que desde tu casa, Sí, o sea, tú nomás metes 100,000 pesos y vas a empezar a recibir 10,000 pesos mensuales sin tener que ir a abrir una tienda ni nada, ¿no? Es la flor de la abundancia. ¿Cuál es? La flor de la abundancia. Sí, son esquemas de Ponzi. Sí, son esquemas de Ponzi, son ilegales y son las flores de la abundancia. Bueno, pues lo que hacen es que las primeras personas en entrar ganan y son las primeras en salir, pero las últimas en entrar nunca recuperan esa inversión. Entonces, para recuperarla tienen que traerte a ti al esquema. Y se manejan como microfranquicias en términos O sea, comerciales. alguien siempre pierde. O sea, alguien siempre va a rezagar. Sí, pero aparte yo te digo a ti, es una franquicia. Entonces, como es un término que ante el común colectivo, ante el consciente colectivo, te da tranquilidad y seguridad, dices, oye, es una franquicia, vamos. Claro. La gente ya está harta de los multiniveles. Franquicia igual a... Pues ya no vas, ¿no? Pero si es una percepción de una franquicia personal, pues vas. Así es como están enrolando ahora. Entonces hay muchos casos de fraude y me parece desnable que lo pasen en el radio, además. Sí. Y la regulación tendría que estar mucho más estricta porque es ilegal. Pero eso les habla de ese, como dices tú, y me encanta el término que usas, de ese consciente colectivo. Del consciente colectivo, sí. Hay algo flotando en el ambiente que dice, tú abres una franquicia y te vas a hacer rico, tú compras una franquicia y te vas a hacer rico. Nada más alejado de la realidad. Y por eso el diplomado que ofrecemos, que se llama Franquiciando desde las trincheras, es déjate platico o déjenles platicamos quienes hemos vivido desde las trincheras esto. La verdad del día a día. La verdad del día a día, ¿no? Porque el libro puede decir, hay muchos libros de texto muy buenos, pero de nuevo, hechos para la cultura de bajo contexto, ¿no? Sí. Anglosajona, ¿verdad? Entonces hay libros muy buenos, pero de repente nosotros en Interfranquicias decimos, fíjate que yo he pasado por estas experiencias de apoyo, por estas experiencias de distribución, por estas experiencias financieras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ojo con esto como franquiciante o franquiciatario, ¿sí? Ojo con esto, ojo con aquello. Entonces, yo pienso que tenemos que pelear mucho quienes adoramos este sistema. Yo amo el sistema de franquicias, he vivido dentro de los sistemas de franquicias, o sea, mi forma de vida es otro sistema de franquicias y casi siempre termino desilusionando al que quiere franquiciar, ¿no?
Casi siempre cuando dicen, oye, quiero abrir una franquicia, uy, cuidado. Más que desilusionando, me parece que los bajo a la realidad. hay que bajarlos a la realidad, ¿no? Porque probablemente también hubo alguien que les dijo todo lo contrario y que sí es a todo dar. Entonces creo que lo que tú les haces muy ciertamente es ponerlos en contexto. Sí, en contexto, es decir, ya viste esto, ya viste aquello, ¿verdad? Sí, porque es muy fácil de decir, y lo he escuchado, cuando les digo que es fácil decir, no es que lo diga teóricamente, lo he escuchado de franquiciantes o posibles franquiciantes que dicen, mira, tú te registras tus marcas, todo esto, y vas a recibir $250,000 por cada franquicia que vendas, más el 6% de sus ventas, y además como se obligan a surtirse por lo que tú les obligues, entonces tú te haces distribuidor de la leche, de las galletas, entonces le ganas también a la leche, a las galletas. Oye, ¿la rentabilidad del franquiciatario dónde está? Yo estoy viendo mi rentabilidad, o sea, yo estoy viendo cómo te saco el dinero a ti, ¿verdad? Entonces digo, ups, pues sí se puede, ¿eh? Sí se puede, pero no son muy perdurables, con Tony y claro, perdurable lo platicamos mucho de ese término de no es una franquicia perdurable. En 10 o 15 años ya nadie se te va a acercar y vas a quebrar, ¿verdad? Pero también dicen, bueno, en 10, 15 años ya me hice a lo mejor de 10, 15 millones de pesos, ¿verdad? Y pues ya veré cómo resolveré mi problema de 15 años, ¿verdad? Claro. Es válido, ¿eh? Son formas de hacer negocio. Pero por eso tenemos que estar en guardia, y por eso cuando nosotros platicamos del diplomado dijimos tenemos que poner en guardia. Si somos creyentes de ese sistema y hemos vivido de él, tenemos que alertar tanto a los posibles franquiciantes como a los posibles franquiciados, alertarlos no de que no lo hagan, sino de que sí es una disciplina, sí es un negocio que requiere trabajo y sí hay que hacerlo bien, ¿verdad? Y requiere mucho estudio, ¿verdad? Mucho estudio y entender de leyes, entender de finanzas, en fin, ¿verdad? Entonces, no sé si contesté tu pregunta o alguien en el auditorio. Yo pregunto y como siempre tú contestas lo que tú quieres. Pues normalmente así que ya nos conocemos, ¿no? Sí. No, perfecto. Me gustaría hablar de un tema que tú tienes muy, muy importante, que es cuando uno franquicia su negocio, necesitamos siempre a ese socio comercial, a ese franquiciatario, que es el que nos va a representar o va a ser nuestro embajador de la marca, del producto, de la marca o del servicio en su ciudad o en su país, ¿no? ¿Cómo tú que tienes mucha experiencia en educación, Ernesto, cómo haces para transmitirle desde un punto de vista educativo tus manuales, tus conceptos a este nuevo amigo que en su vida ha tocado una cafetera, pero que quieres que se tatúe aquí la marca y vaya y la venda en Hermosillo en tu nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo le transmites por ahí y así nos vamos Mira, yo nuevamente creo que, con la mesa? Y tratando también de rescatar algunas cosas que fuimos comentando ahorita en esta primera ronda, lo primero sería explicarle o saber si él conoce el que es una franquicia, porque tú decías al principio, abriste la plática diciendo, como incluso un poco de forma sarcástica, que hay más de 1000 y cacho de marcas de franquicias. Y ahí habría que ver si el franquiciatario o el potencial franquiciatario que tenemos enfrente sabe qué es una franquicia, sabe cómo define la ley a una franquicia, ¿no? Que todos, bueno, pues para conocimiento general tienes que tener una marca registrada que esté en licencia de uso de marca, activa, vigente. Segundo, que haya una transmisión de conocimiento. Y tercero, que haya una asistencia técnica continua. En términos generales, son los tres elementos que se necesitan para tener enfrente a un ente que se llame franquicia, ¿no? Sí. ¿En términos de qué? De la ley. En términos de la ley de propiedad industrial. Mexicana de la propiedad industrial, su artículo 142, 65 del reglamento. Exactamente. Nada más para que nuestros amigos lo tengan claro. Entonces, pregunta. Sí, tenemos una pregunta del público, de ahí que la gente que nos ve en internet. Sí, hay varias preguntas, pero lo que quería comentar es si podemos ir interactuando. Claro, por supuesto. Vamos a pasar esta ronda. O al final. No, sí. La interactuamos. Okay. Pasamos esta ronda y vamos con las preguntas. Bueno, entonces trataba más de igualmente como hacer la extensión del comentario que habías hecho tú, porque definitivamente no hay, aunque nos lo diga la revista, que nos lo diga la asociación, que nos lo diga, no hay 1100 marcas de franquicias en México. Lo que hacen es un compilado de negocios, que muchos son oportunidades de negocio, que tienen ellos efectivamente su marca registrada, pero que no recibimos nosotros como inversionistas la posibilidad de explotar comercialmente esa marca y financieramente. En primer lugar. Segundo punto que creo que es muy importante es que le transmitamos el beneficio al franquiciatario de toda la parte de la logística. Ahorita ustedes dos hablaron muy claro. Yo como un comisariato, yo tengo un tema de proveedores que mi proveedor además voy a crecer con él como un socio comercial que va a ayudar al mismo tiempo a que el franquiciatario crezca, porque lo que debemos de buscar es
que nuestro modelo de franquicia viva de la regalía, no de ganarle a los productos, salvo que seas una franquicia concebida para ganar de los productos y entonces no cobres regalía. Pero si eres una franquicia que va a vivir de las regalías que le vas a cobrar por el soporte y el uso de la marca, buscar que tus proveedores le transmitan ese costo y ese beneficio a los franquiciatarios, porque siempre, en la gran mayoría de los modelos que me he topado, tratan de ganarle por todos lados. Número uno. Número dos, hasta en el vaso. Está en el vaso, en la mano, en absolutamente todo, ¿no? El segundo punto que va muy de la mano es lo que decías tú ahorita, que ponías el ejemplo del árbitro de fútbol, pues no ser ambiguo con las reglas, ser muy claro desde el principio con las reglas. Y si tienes que sacar la tarjeta y decir por qué, aunque sea tu amigo, ¿no? Aunque sea tu conocido, aunque sea tu familia, que aparte es un gran error desde mi punto de vista franquiciar a gente cercana. Claro, había aquí unos atrás que por qué le diste una franquicia a tu tía, a tu amiga o a tu hermano. Exactamente. Pero si ya la otorgaste, entonces ver la forma de irte institucionalizando, que eso hace mucha falta también para que alguien más dé ese servicio. Y creo que en ese sentido, el plasmar unos manuales, un buen contrato, una escuela de capacitación, hoy con el crecimiento que pretendemos tener global, es mucho más barato, mucho más efectivo, mucho más medible tenerla en línea. O sea, hoy ya no hay pretexto para no tener una escuela de capacitación decente. Definitivo. Y poder tener a todo mi personal de todas mis franquicias, de todas mis ciudades, capacitados. En temas de alimentos y bebidas puede ser que sí tengas que tener un soporte físico presencial, porque bueno, la preparación de la salsa y la comida y tal, sí necesitas estar ahí. Pero hay cuestiones de calidad en el servicio, de cuestiones administrativas, que definitivo mejor invertir una vez en tener esta infraestructura montada disponible 24/7, a simplemente seguir con la escuela tradicional, que ya es más difícil de medir y cada vez más costosa, con viáticos, con nóminas, con todo, ¿no? Entonces, creo yo que es una de las maneras de empezar a conocer a tu franquiciatario, de empezar a entender que sí hay un perfil de franquiciante, que ya lo hablamos, de entender que vas a compartir, que vas a recibir hacer un negocio, como lo decías tú, Jorge, ya no de hamburguesas, sino una empresa que va a vender hamburguesas. Y eso reflejado incluso en que son dos sociedades mercantiles distintas, constituidas diferentes, la que operas tú para tus propios puntos de venta y la que opera para dar servicio a los franquiciatarios. Por un lado, y segundo también de quien tenemos enfrente, entender bien el tema financiero, la inversión. Siempre, si cuesta $1.000.000 la franquicia, te llegan con 700. Y te dicen, oye, los otros 300 dame chance de irte los pagando. Franquicia que hace eso, franquicia que yo les firmo que va a fracasar en menos de un año. Porque hay costos ocultos de capital de trabajo que el mismo franquiciante no conoce previamente a conocer la ubicación. Simplemente, si las creperas, por ejemplo, o las cafeteras, o lo que vayas a usar, necesita cables de X número de tensión y está a 50 metros del transformador de generación eléctrica, cada metro te cuesta $2-3 mil. Entonces le sumas $100,000 más de inversión. Yo se lo dije a un cliente, digo, si no te tiran la línea de aquí a 300 metros, calculan otros $120,000. Claro, y si la inversión es de $1,5 millones, es un porcentaje importantísimo adicional. Entonces la regla que yo encontré en estos modelos era por lo menos 1.5 veces la inversión. Si son $100,000 de inversión, que este cuate tenga líquidos y te los demuestre en su estado de cuenta, $150,000. Oye, tengo 120,000, no te la doy. O activos que puedan convertir en... Yo no lo sugiero porque el hacer los líquidos puede tomar tiempo. Entonces yo puedo tener un coche, pero estoy a expensas de que el mercado me lo compre. Entonces al principio hice el experimento, digamos, tratando de incrementar esta regla de 1.5 a decir, bueno, pues tiene $1 millón y tiene un coche que vale 400, pues ya la armó. Pero vende el coche de 400, véndelo bien y que te lo paguen rápido. Y entonces de repente ya le tuve que meter de otro lado dinero al negocio. Claro, vendes el coche, le pides a tu tía, empeñas al perro. Y recordemos que hay un punto de equilibrio. Todas las franquicias, la mejor del mundo, tarda cierto tiempo, puede ser un día, puede ser 9 meses, en llegar a punto de equilibrio. En el estudio que yo hice, tardaban 9 meses en llegar a punto de equilibrio. Entonces esos 9 meses... Hay que meterle los gastos fijos de esos 9 meses. Exactamente. Sí, el punto de equilibrio es, antes de eso yo, si tengo que pagar nómina, aunque el negocio venda, tengo que aportar un diferencial para poder soportar la operación. Más las regalías del franquiciante, porque pues poco que incluyas, amigos, pero... sí, claro, lo que los amigos tienen que saber, los que nos están viendo en línea, es que al franquiciante le pagas, ganes o no ganes. O sea, el franquiciante regularmente cobra sus regalías de la venta, no de la utilidad, y eso es muy importante tener en cuenta. Sí, si vendiste $100,000 ese mes y tienes un porcentaje de regalías de 6%, tienes que pagarle $6,000, aunque tu punto de equilibrio sean $120,000 de venta. Entonces tú tienes que pagar $6,000 aunque no hayas llegado a tu punto de equilibrio, y eso es por contrato, y eso a veces el franquiciatario no lo sabe, no se lo comunican. Entonces, oye, espérame, ¿cómo que te va a pagar porque regalías? El mismo franquiciante no está preparado financieramente para explicarse. No, ni lo tiene a lo mejor proyectado ni entendido así. Sí, definitivo. Que volvemos al tema de capacitarse y prepararse antes de salir a la franquicia. Exactamente. Muy bien. Oye, Tony, la otra vez me platicabas que el comisariato, amigos,
es aquella entidad que nos produce, nos fabrica, nos distribuye los productos que previamente, por supuesto que almacena, previamente ya determinamos para que de ahí probablemente salgan a toda la tienda, ¿no? Y me platicabas que parte fundamental de las franquicias es que ese comisariato se vuelve un medio de control para que el franquiciatario no se te salga de los estándares que debe de ser. Entonces, hablando de este embajador de la marca, ¿cómo haces para controlarlo o para convencerlo de portarse bien a través del sistema de proveeduría? Bueno, el sistema de proveeduría o el sistema logístico para el franquiciatario debe de estar totalmente vinculado con una plataforma del franquiciante, ¿no? Entonces, todos los pedidos y las ventas tienen que estar consolidadas o amarradas para que ver si cuadra o no cuadra. O sea, si vendo 10 y te compro 3, es que algo está pasando, ¿no? Solo que le echo mucha agua a los frijoles, porque de otra manera no entiendo cómo, ¿no? Que también estaría mal. Que también estaría mal, ¿no? que también estaría mal. Pero bueno, la idea es esa. Los dos sistemas deben de estar perfectamente cuadrados para evitar que el franquiciatario se vaya por la tangente, porque de que hay productos e insumos más baratos los hay, pero la marca es representante de cierta calidad. Entonces, en esa calidad tenemos insumos que son acordes a esa calidad. Por ejemplo, el jamón. El jamón podemos encontrar desde 20 pesos el kilo hasta 200. Y lo hay en el supermercado, ustedes pueden ir a cualquiera y se encuentran de 20 a 120. La única diferencia es el porcentaje de proteína, ¿no? En el de 20 dice el porcentaje de protequé, ¿no? Claro, y en el no existe. no existe. Y en el de 120 estamos hablando de un producto de muy buena calidad, ¿no? Con un porcentaje de proteínas muy grande. Entonces, cuando yo soy un franquiciante, yo le quiero ofrecer a mis clientes determinado porcentaje de calidad. Que previamente se determinó y previamente se estructuró en un manual y previamente... Claro, ¿no? Y que el cliente así lo entiende. Si él va a mi tienda, sabe que va a tener un producto de esa calidad. Entonces, y por eso decide ir a esa tienda, buena o mala. Exactamente, porque si no, pues puede ir a un kiosco, puede ir a un puesto callejero y se va a encontrar el mismo taco. La diferencia es el contenido del mismo, ¿verdad? Entonces, esta vinculación es importante para dos cosas. Evitar que no compren las materias primas de la calidad establecida y de las marcas establecidas que son por regla, ¿no? Dentro del sistema de esa franquicia. Y la segunda, para que estén reportando completas las ventas. Esto permite que sepamos si el franquiciatario está siendo honesto y claro con lo que está reportando. Como franquiciante es un tema importante y donde hay muchísimas desviaciones, ¿no? Claro, y entonces eso nos lleva a otro tema muy importante también. Ahí vamos, ingeniero, no creas que no te vamos a preguntar nada. No te preocupes, ya sabes que yo hablo de otra cosa. Que eso nos lleva a otro tema bien importante. ¿Cómo puede haber franquicias en el mundo sueltas, sin sistemas de cómputo, que estén amarrando la parte de proveeduría con la parte de ventas, con la parte de CRM? O sea, necesitamos, hoy ya no se vale, ¿no? No. En mis tiempos, en los tiempos del ingeniero Alcalá, pues todavía era así, ¿no? Me cuentas, ¿no? Que era así. Hoy ya no podemos permitir un sistema de franquicia al cual te tengas que subir, que no tenga un sistema de RP que se conecte con todo. Yo considero, si como franquiciante no tienes la capacidad económica para tener una base bien estructurada de cómputo, no debes de entrar. No debes de entrar. Vas a perder el control de tu marca, el control del franquiciatario, y quien va a perder realmente el negocio eres tú, el franquiciante, porque tu marca ya la echaste a perder. Tenía 20 años, muy reconocida, y de repente la gente dice, y seguramente todos ustedes alguna vez lo han oído o lo han dicho, es que antes era muy bueno, pero empezaron a franquiciar. Y entonces la verdad es que ya no está, ¿no? O ya no me dan el servicio, o como ya franquiciaron le cambiaron, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces vamos a aquella porque aquella es la buena. Ya echaste a perder tu marca. Entonces, si tú no tienes esa capacidad económica, mejor no le eches. Mejor primero lo haces, ahora sí vas y pides un préstamo. ¿Cuánto es tu RP? Claro, ya no pones tu RP y lo instalas en tus unidades, haces un sistema de abasto para tus unidades, lo validas y luego franquicias. ¿Estás de acuerdo? Así es, y por eso tienes que tener experiencia previa,
para que todos esos hilos, y uno de ellos es la parte de los sistemas, lo tengas bien amarrado y bien probado. Porque una cosa es que digas, ya tengo mi sistema, y otra cosa es que funcione. ¿No? Claro. Entonces, primero con tus unidades, para que sepas que está funcionando, y una vez que tienes esa experiencia, entonces sí, lánzate a franquiciar, antes no. Claro, yo digo que la prueba del ácido restaurantero en este tema financiero es: pregúntale a un restaurantero cuál es su costo de alimentos y bebidas, y si no te lo contesta en 2 segundos desglosado, no tiene la menor idea de los técnicos. ¿Estás de acuerdo? Claro. Bueno, ¿están de acuerdo si le preguntamos algo al ingeniero Alcalá o nos seguimos? Por supuesto que sí. Por supuesto. Ingeniero, cuando alguien... Sí, Igual voy a decir otra cosa. claro, pero adelante. pero desde ayer formulé mi pregunta, me la tengo aquí. A ver. Cuando franquicias el negocio, es muy difícil para el franquiciante nuevo conceptualizar eso que tú dices que es un nuevo negocio, con un nuevo personal con otras capacidades, y a ese gerente de franquicias o a ese desarrollador de franquicias, que es el que va a generar a su vez embajadores de marca, tiene cierto perfil. ¿Qué hace este cuate? ¿Para qué lo creo? O sea, en realidad, ¿qué hace un gerente de franquicias? Porque mucha gente nos pregunta qué es lo que hace un gerente de franquicias y por qué no puedo seguir atendiendo a mis franquiciatarios con mi director de operaciones que tengo en mis propias unidades, ¿no? ¿Estás de acuerdo que son cosas completamente separadas, ¿no? Ahora sí tú contesta lo que tú quieras. Bueno, ahí va. Voy a intentar contestar lo que dijo. Una de las primeras situaciones, y que también de nuevo en una cultura de alto contexto perdemos, es de que un franquiciante ya no tiene empleados, sino tiene socios. ¿Ya? Y tristemente, como el contrato de franquicias es tan coercitivo, seguimos sintiendo que... Y yo era el gerente de franquicias. Y junto a mí estaba otro ejecutivo de la compañía. No voy a decir los nombres de la compañía, pero estaba un ejecutivo de la compañía y me dice: oye, ¿y de veras estos son tan buenos hombres del negocio? Y yo le decía: mira, escoge al que tú veas más tontito, o al que tú creas que es el más tontito, o al que creas más capaz, y él ya hizo algo que tú y yo no vamos a hacer en nuestra vida juntos. ¿Sí? Estaba trabajando en una compañía donde cada unidad abierta costaba $1 millón. Entonces sí, tú puedes ver a esta chica de ahí o a este señor de ahí, lo puedes ver así medio humildito, pero lleva 105, entonces ha invertido ya $5 millones. Entonces, lo primero es respétalos porque número uno, son inteligentes, porque han hecho lo que tú no has hecho, o lo que nosotros no hemos hecho, y están arriesgando su patrimonio por nuestra marca. Entonces, un gerente de franquicias debe entender primero que está tratando con gente inteligente, con gente que está arriesgando su patrimonio, ¿verdad? Que está arriesgando el patrimonio de su familia, y hay que tratarlos con ese respeto. Entonces, no son empleados. Los empleados dicen: oye, a partir de mañana no usas tal leche, porque dice la cláusula número 5 que tú tienes que usar la leche que yo te diga. Y yo no le explico que por aquí abajo ya llegué a un acuerdo con el de la leche para que me dé una comisión, ¿verdad? Claro. Entonces, no. Entonces, así como les pongo este ejemplo, otra compañía me encantaba, que decía: nunca le propongas nada a los franquiciatarios que no haga sentido económicamente, ¿verdad? Entonces, si les vas a pedir que usen un nuevo horno, asegúrate que el uso de ese nuevo horno les va a traer un beneficio, ya sea ahorro de energía eléctrica, o mayor productividad, o ahorro en limpieza. O sea que cuando tú le estás recomendando que cambie ese nuevo horno, no es porque lo dice la cláusula 3 del contrato, que finalmente siempre tiene uno guardada esa espada abajo, ¿verdad? Pero número uno, te lo propongo porque si usas ese horno vas a ganar más dinero. Entonces, un gerente de que ya lo probaste nuevamente, que ya lo probé, y le puedo hablar, ¿verdad? Le puedo hablar y decirle: aquí están los números, úsalo. Y que ya Eddie lo aprobó. Ya o sea, los buenos franquiciatarios ya lo aprobaron, ya lo vieron, ¿verdad? Ahora, ¿no lo quieres usar? ¿Qué crees? Aquí tengo un contrato, ¿verdad? Y entonces ya que no te puedo convencer con argumentos económicos, aquí está la cláusula número 3, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el esquema menos deseado. Entonces, un gerente de franquicias debe entender eso, que está tratando con hombres y mujeres de negocios, normalmente incluso más capacitados que uno mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y tiene que tener esa movilidad de moverse entre 100% asesor, que yo le digo, y 100% policía. ¿Sí? O sea, dependiendo la situación,
vengo a ser tu asesor de negocios o vengo a cerrarte el negocio. Ese gerente de franquicias podría... Perdón, dirías que es nada el más, déjame, policía. voy un poquito más atrás y por eso le decimos un embajador de marca. Porque un gerente de franquicias debe entender el alma y el corazón de su marca. A quiénes atiende, por qué los atiende, cuáles son sus ofertas únicas. Debe sentirse más orgulloso de su marca, ¿sí? Porque la va a ir a representar, ¿verdad? Entonces, eso es un gerente de franquicias y por eso le decimos un embajador de marca. Claro. ¿Sí? Debe entender los valores, la cultura de su marca, debe entender la cultura de sus franquiciatarios, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora sí. Pero si no es tu empleado, ¿cómo llegas como policía? O sea, ¿cómo haces que respete los estándares aún contra su propia voluntad? Porque al final del día parecería ser que es tu trabajo como gerente de franquicias hacer valer esos estándares, ¿o no? Sí, claro, claro. El escenario menos deseable es ser 100% policía, pero hay que estar listo para hacerlo, ¿no? El más deseable es ser consultor de negocios, ¿sí? Pero sí, tenemos siempre, por eso guardamos el contrato en el cajón, ¿verdad? Para que cuando no quiera obedecer, sacar el contrato, ¿verdad? Y la credibilidad, tiene muchos sentidos la credibilidad, a los que nos están viendo en internet y a los que están aquí enfrente. Yo les he platicado mucho el caso de una compañera que trabajaba donde decía: tienes que depositar tu regalía el día 5 de cada mes, y por cada día que te retrases se te va a cobrar tanto de intereses, ¿verdad? De intereses calculados sobre la tasa fulana, ¿verdad? Tanto de interés. Y esa compañía en la que yo trabajé era muy estricta en ese sentido. Y el día 6, los franquiciatarios que no habían depositado sus regalías, se les emitía la factura, cada día se les emitía una factura. Cuando la inflación era muy alta, esas facturas eran muy grandes. Cuando la inflación bajó, nos salía más caro la mensajería y todo, pero nuestra posición era: es que no se trata de que me salga caro o barato, es de que si quiero tener credibilidad ante mis franquiciatarios, les cumplo lo que les prometo, sea para bien o sea para mal. Y hay un contrato firmado, dice que a partir del día 6 tienen que pagar tanto de intereses, yo se los empiezo a facturar, aunque me salga más caro facturarlo. Y mandárselos. Entonces, claro, todos los días al franquiciatario que no pagaba, todos los días recibía por paquetería una factura nueva, una factura nueva, una factura nueva. Y en el caso extremo fue un franquiciatario que me decía: Héctor, es que yo quiero hablar con tu jefe. Porque mi jefe me prohibió hablar con ese franquiciatario. Sí, le quitan los beneficios. ¿Sabes? Fulano de tal no ha pagado sus regalías, no tiene derecho a nuestra asesoría, ¿verdad? Entonces ni le contestes el teléfono. Pero yo, desobedeciendo la orden, sí le contesté el teléfono. Él me dijo: Héctor, es que hasta que no hable con tu jefe, no pago regalías. Y ahí fui: oiga, jefe, pues es que dice que hasta que no hable con usted no paga regalías. Ok, fulanita, comunícame con fulanito. Sí, con la salvedad de que ya me había dicho que no. Contestó el teléfono y le dijo: oye, me dice Héctor que no vas a pagar regalías hasta que te conteste el teléfono. Ya te lo contesté y deposítalos y no puedo darte más servicios. Y le colgó el teléfono. Pero le contestó el teléfono. Claro. Y después me llamó a mí y me dijo: ¿qué parte no entendiste de mi instrucción de que este franquiciatario, hasta que no pague sus regalías, no se le da ningún servicio? Esa es la credibilidad y ese es el embajador de marca. Es decir, ahora sí, pagó sus regalías y ahora sí, fulanito, ¿qué necesitas? Capacitación. Sí, ya estamos al corriente. Entonces ahora deja si te cumplo todo lo que te prometí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ese jefe para mí fue una gran lección, porque me dijo: Héctor, la credibilidad se gana no solo cumpliendo las cosas buenas que prometes, sino haciendo cumplirlas, que no son tan fáciles de hacer cumplir. Y entonces en ese momento quedó claro de que había reglas y había que seguirlas, ¿sí? Entonces ya no hay nada de que es mi amigo, porque también tengo otro caso donde yo le decía al franquiciante, ¿no? Le digo: oye, ya da la franquicia a enemigos tuyos, porque los amigos no quieren pagar tarde, cada vez que puros enemigos. Cada vez que les echo la planadora encima, todos los que te caigan mal. Cada vez que les echo la planadora me dicen: no, es que yo soy amigo de fulanito, yo lo arreglo con fulanito, yo hablo con él porque es mi amigo, ¿no? Sí. Entonces yo le decía: oye, pues ya vamos a empezar a dar franquicias a tus enemigos, ¿no? A ver si eso sí pagan a tiempo, ¿no? Claro. Sí. O no te duela cuando les eche al abogado encima. Sí te contesté, o sí les contesté, o... Claro.
Amigos, ustedes que nos están viendo en internet, por ahí teníamos una pregunta, Fer, de alguien de nuestros amigos de internet. Vamos a abrir un par de rondas de preguntas, si están de acuerdo, para que nuestros amigos puedan participar, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero tenías por ahí alguna pregunta de alguien, ¿no? Para ellos, porque si me preguntan a mí, hablan de otra cosa. Bueno, Juan Manuel, en Colombia. De Colombia, los amigos de Colombia. Muy bien, felicidades, Colombia. Dice que los felicita, que los conoce, que los ha seguido, que cuando van para Colombia. Llámelo cuando nos inviten. Y que si lo mismo que están hablando aquí es aplicable directamente hacia allá, o solo para México, claro. O solamente para México, por los cambios culturales. Me voy a tomar la prerrogativa de no contestar tu pregunta. No, he tenido la oportunidad de trabajar en franquicias en Centroamérica y en Sudamérica, no Colombia, tristemente no Colombia, pero sí Venezuela. Y yo pienso que culturalmente es el mismo contexto que el mexicano, ¿no? Hay Perú también. Entonces yo siento que, obviamente con sus matices regionales, Ilegales también. Ilegales. En Centroamérica comemos pupusas y aquí comemos gorditas, ¿no? Pero arepas en Venezuela y creo que en Colombia también. Sí. Entonces yo pienso que culturalmente somos muy afines y yo pienso que sí aplica lo que estamos mencionando aquí a toda Latinoamérica. Sí, yo pienso que hay una gran diferencia. O sea, hay una gran diferencia con el tema Estados Unidos y ese tipo de culturas, en donde tú le dices a alguien que para tener éxito tiene que hacer 3 o 4 instrucciones y las hace sin preguntar, porque está convencido que aparte así funciona y porque aparte el contrato va a ser exigible. Y otro tema en Latinoamérica en donde sí creo que sea muy parejo, ¿no? Nosotros que nos ha tocado ir a ferias y seleccionar franquiciatarios para varias marcas en el tema de Latinoamérica, yo sí creo que es muy parecido. Sí aplica todo esto que estamos hablando, porque sí aplican los mismos jugadores, ¿no? Como dice el ingeniero Alcalá, aplica los mismos usos y costumbres, aplica el tema siempre de cuestionar el manual, y aplica siempre el tema de que los jugadores son muy parecidos en su ¿cómo dirías? En su aprehensión a seguir las reglas, ¿no? Sí, hay algunos giros legales ya muy específicos. Sí, claro, independientemente de lo legal, ¿no? que en unos países está más desarrollado y en otros no. Yo pienso que el tema de latino, de estar cuestionando, el tema de esa famosa creatividad, o el tema de que yo siempre soy mejor que el otro, o sea, hay un tema cultural muy importante que en el tema de la franquicia nos ha faltado un poquito para poder despegar realmente como están otros países. Porque si fuéramos más afines al orden, entonces un sistema de franquicia permearía mucho más rápido. Pero un sistema, en una cultura donde todo lo estás cuestionando, donde siempre tengo una mejor manera de hacer las cosas que tú, donde por qué te voy a pagar, donde no reconozco el pago a la propiedad intelectual, ese tema cultural, me parece que de aquí hasta Argentina estamos igual. Entonces, pero bueno, también le pone el saborcito, ¿no? de latino al tema de la franquicia, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario al respecto, y es la responsabilidad que tiene el franquiciante del desarrollo de cada ubicación geográfica. Claro. Y es que si bien es cierto que a nivel genérico, pues el manejo de una franquicia puede ser muy parecido, sí hay preferencias y costumbres diferentes en cada país. Yo tengo una anécdota de un cliente mío, una nevería muy famosa en Estados Unidos, que durante más de 20 años se negó a meter sabores frutales, ¿no? Porque lo suyo era la galleta y el chocolate, ¿no? Claro. Y todo lo que quisieras con galleta y chocolate. Los convencimos, en ese momento yo me dedicaba a desarrollar nuevos productos para esa marca, para México. Los convencimos. Ha sido un éxito que durante otros 20 años no han abandonado, al contrario, ha crecido mucho. Sin embargo, las franquicias en México tienen unos sabores frutales, en Colombia tienen otros sabores frutales, en Brasil tienen otros sabores frutales. Entonces sí tiene que haber cierta adaptación y además el conocimiento adecuado para no
violar las reglas de la franquicia, pero sí tener esta versatilidad para que se adapte a todos los mercados. Que por cierto, esta compañía que habla Tony fracasó 2 veces su entrada a México. Así es. Y 2 veces se fue. Hasta la tercera que entendió que llegué yo. que llegó Tony y entendió que los sabores frutales sí, o sea, que tenía que son bien aceptados por el... Son buscados. Entonces, pues, al fin ya se estableció bien en México. Esto de lo que estamos hablando, amigos, se llama, en términos de franquicias, sistema de tropicalización. Es decir, cuando una franquicia, no perdiendo la esencia de su negocio, adapta ciertas cosas de su menú o de sus servicios a cada uno de los países sin perder la esencia de su negocio. Que eso no quiere decir que si vendes papas, en Veracruz pueda vender plátanos. Claro. Es una decisión del franquiciante. Y siempre de con la la marca autorización conjunta. del franquiciante de la marca. Yo creo que en el tema de tropicalización, que entra el tema financiero también, no solo por tipos de cambio, sino en Por la modelos misma- de negocio, ¿no? incluso hablando de un mismo modelo de negocio, tú piensas en este que hablabas de los helados con las galletas. No es lo mismo venderlo en Tijuana, en Cancún, que en Querétaro, ¿no? Claro. Poder adquisitivo, el salario promedio que tiene la gente ahí, el costo de las rentas, el costo de la nómina. Entonces, si tú estandarizas en la tropicalización, que es lo que como práctica, que desde mi punto de vista es una mala práctica, el decir venden lo mismo la galleta aquí que acá. Y yo creo que no, yo creo que ahí sí hay que hacer un buen estudio de sensibilidad de costos y de precios con tu mercado, para decir aquí lo va a vender tanto y tengo la flexibilidad de que acá pues el franquiciatario que está ahorita en camino al punto de equilibrio del sureste, pues la gente no lo quiere comprar porque aparte es una temporada de calor y en temporada de calor no lo quieren comprar. Entonces el franquiciante tiene que tener esa sensibilidad y a veces porque es lo fácil, dices pues yo lo vendo homogeneizado en todos lados. Entonces yo creo que ahí en la tropicalización financiera, ya no te hablo de tipos de cambio de otro país ni nada, no te hablo de una misma región geográfica, cambian los climas. México tiene aparte prácticamente todos los tipos de climas, tenemos regiones en las que es muy difícil el acceso a los proveedores y va a ser más caro tu producto allá. Entonces hay que hacer un análisis muy sensible en todos los temas que involucran el crecimiento de otras regiones en el punto de vista de tropicalización desde el aspecto financiero. Y en el punto de vista de, por ejemplo, de entender que no todos los países son del mismo tamaño, ni comen lo mismo, ni a las mismas horas, ¿no? Es decir, una franquicia americana que quieras traer a Latinoamérica, no es lo mismo el sistema de proveeduría para introducirla a Guatemala, por ejemplo, amigos, que a México, que son, como lo mencionábamos en un foro hace poco, 8 Méxicos. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, y que el sistema de distribución, como bien lo dices, no es lo mismo surtir desde Mérida hasta Tijuana, que lógicamente en 2 o 3 ciudades de Guatemala, ¿no? Claro. Sí, y nada más como breviario, la compañía del Golden Standard de manejo de franquicias, que es McDonald's, pues en India, Claro, en regiones de India donde no se come carne, Claro. pero sí venden Big Macs y todo, pero son hechos de soya. Sí. Pero el concepto en general no cambia. Pero el es concepto decir, no cambia. quien entra Sí. a un McDonald's va a saber lo que espera en ese momento. Y los que han ido a India y me han platicado, tú ves la Big Mac o la Quarter Pounder, a veces del mismo tamaño, de la misma temperatura, en el mismo empaque, y dicen que el sabor Muy parecido. es similar también, ¿verdad? Pero no es carne. Claro, que debe ser más sano aquel que la Debe ser más sano, es soya. Sí. En fin. ¿Tenemos otra pregunta, Fer? No, hay otra pregunta de Tijuana. Gabriela pregunta que cómo puede, ella no es franquicia ni tiene intención de comprar una franquicia, es una pyme convencional, pero cómo puede usar el método que usan las franquicias para su pyme. ¿Se puede o tiene que ser franquicia forzosamente? Bueno, pues gracias a Tijuana, que siempre nos recibe con los brazos abiertos, el vinito se come riquísimo, nos tratan súper bien, ¿no? Sí. Nada que vamos. No, por supuesto, tú no tienes que ser franquicia para estandarizar tus procesos, tú no tienes que ser franquicia para tener un sistema de cómputo, tú no tienes que ser franquicia para tener un esquema financiero perdurable en el mediano plazo, ¿no? Tú no tienes que ser franquicia para tener proveedores controlados. Yo pienso que cualquier empresa chiquita, mediana, grandota, no sé si están de acuerdo, debe de tener, o al menos nacer con esta visión de estar estandarizado, de tener sus productos, de tener su servicio al cliente, de tener sus manuales. ¿Para qué? Pues para que pueda crecer o no, tener una operación al menos rentable, ¿no? Y eficiente. Y bueno, y si en el mediano plazo demuestra que su negocio es rentable,
que tiene varias unidades, que en el tiempo todas han funcionado, que están en diferentes mercados, bueno, pues adelante podrá pensar en el crecimiento vía unidades propias, o vía franquicias, o licencias, o asociaciones, o el esquema de crecimiento que más quiera, o con un fondo de capital, o vender la empresa, etcétera, ¿no? Pero yo sí pienso que una pyme, al revés, debería tener la obligación de comportarse como tal, ¿no? Si tú quieres ser grande, pues debes de pensar como grande, ¿no? Claro. Entonces, Y si quieres ser chiquito, está bien. bueno, también, pues, piensa También. como chiquito. Lo importante es, si quieres perdurar, una de las llaves para perdurar es tener sistemas, estar sistematizado. Y En todas las áreas, ¿no? En todas las áreas y en todo el tipo de negocios, llámese franquicia, llámese una pyme, llámese empresas consolidadas. Si está sistematizado, ya tiene una llave. Eso no quiere decir que lo vaya a hacer exitoso, pero tiene una llave porque sabe dónde están sus puntos débiles y cómo controlarlos. Claro, de cualquier operación, tan simple como cuándo pago la nómina y qué requerimientos tengo para pagar la nómina, cuál es el procedimiento para pagar la nómina, cuál es el procedimiento para meter un nuevo producto, cómo aprueba un proveedor, etcétera. Entonces las pymes son muy importantes que tengan en cuenta que desde el principio deben de nacer con esa visión. Y más aún, hablando del modelo de franquicia, todas las alternativas que platicaste ahorita, Jorge, el modelo de franquicia, si elige la empresa crecer y desarrollarse a través de este modelo, no es el único, en primer lugar. No siempre le va bien a las empresas. Hay empresas a las que le va muy bien y otras a las que no. Evidentemente, el tener todos estos elementos va a hacer que tenga una tendencia que le vaya mucho mejor. Pero también el modelo de franquicia evoluciona en el tiempo. Y hay momentos en los que de repente el modelo de franquicia deja de ser el menos importante. Lo vemos hoy mismo en el caso de McDonald's. McDonald's ya no es el modelo de franquicia per se el que es su negocio. Hoy tiene un negocio bursátil porque se en bolsa, tiene un negocio de bienes raíces porque es el mayor terrateniente del mundo, o por lo menos dura hasta 5 años, no sé ahora si sigue siendo o no. Va evolucionando y de repente fue el que te dio el punch para crecer, pero deja de ser hoy el pilar fundamental. Y en el caso de México ya podemos... Luego recompras y sigues recompras, creciendo, claro, o vendes. Hoy en materia de franquicias en México ya podemos hablar de un tema que es público, que es Farmacias del Ahorro. Farmacias del Ahorro, después de muchos años de haber crecido bajo el modelo de franquicia, está decidiendo duplicar su tamaño en los próximos 6 o 7 años, pero ya con unidades propias, porque ya crecieron con el modelo de franquicia, van a empezar a recomprar franquiciatarios que son exitosos, cerrar propias y franquiciadas que no son exitosas y decir, voy a crecer ahora sí. Inyectar capital, inyecto capital y otras 2.000 unidades. Pero ya tengo otras 2.000 unidades, ya estoy hablando hoy de prácticamente 2.000. Entonces, claro que va evolucionando, no siempre vas a tener el mismo modelo de franquicia y no siempre el modelo de franquicia va a ser el que va a ser tu central, pero te va a permitir llegar a tener otras alternativas. Pero para tener esas 2.000 unidades, pues requiere sistemas. Por supuesto. Se requiere sistemas. Y hablando de evolución, cuando estamos pensando en una pyme, a veces decimos, pues primera base yo, segunda base yo, tercera base yo, como yo, ¿no? Claro. Y se nos olvida cuando vamos desarrollando, vamos escalando, que ya no podemos ser una pyme, ya no lo somos. Tenemos que tener un equipo. Ni somos el dueño ya de una pyme, ¿no? Exactamente. Ahora ya somos el director. Exacto, es muy distinto. Entonces, en este desarrollo hay que ir evolucionando, hay que ir cambiando y hay que ir mejorando, porque ese es el objetivo para mantenerse en el mercado. E institucionalizándote. Yo creo que una de las palabras clave es la institucionalización. Todas las empresas que crecen después de que reciben inversión de un socio capitalista o de un fondo, se institucionalizan. Si yo no soy el mejor para hacer esto, yo me hago un lado, sigo siendo socio, pero yo me hago un lado y viene alguien que es el que lo hace mejor. Porque si no, yo estoy siendo una merma y un costo para la propia empresa. Entonces yo creo que en algún punto el franquiciante puede ser alguien que haga muy bien las crepas, que haga muy bien el café, pero a lo mejor no es el mejor empresario. Entonces ahí es donde tiene que venir alguien que sí sea el buen director financiero, el buen director legal, que es el que lo haga. Si las empresas mexicanas que franquician se empiezan a institucionalizar poco a poco, de esta manera yo creo que vamos a ver un crecimiento mucho más sólido y en tu siguiente estudio veremos más marcas y más unidades. Claro, pues amigos, ya casi nos vamos a despedir con la conclusión del ingeniero Alcalá. Franquicias o no franquicias, ingeniero, y después nos despedimos. Sí. Tratando de ser breve, que me cuesta algo de trabajo, pero yo pienso que un negocio puede ser muy exitoso sin franquiciar, y yo pongo siempre de ejemplo a Chipotles, a In-N-Out Burger, Claro. que son empresas muy exitosas y no franquician. Entonces, lo importante es que entendamos que franquiciar no es una decisión financiera. Ese es el primer error que cometemos, es una decisión mercadológica. Pues, yo quiero franquiciar porque es una forma acelerada de que mis bienes y productos, o mis bienes y o servicios,
lleguen con rapidez al cliente final. Eso es por eso franquicia, ¿no? El mercado donde no estoy. En el mercado donde no estoy, ¿verdad? Pero si lo puedo resolver por otros medios, pues también lo resuelvo por otros medios, ¿no? Entonces, mientras franquiciemos como una decisión mercadológica y tenga los procesos y sistemas para franquiciar, adelante, ¿no? Sí, pero no pasa el mundo no se cae sin no franquicias tampoco, ¿no? O sea, se puede ser muy exitoso sin franquiciar también. También te vas a volver rico sin franquiciar. Exactamente. Sí, sí, Pues amigos de Latinoamérica, muchísimas gracias por acompañarnos, amigos aquí en el auditorio, muchas gracias a... Oye, no, Sí. así muy rápido, aquí fue muy rápido, pero pues platico de nuestro diplomado, ¿no? En nuestro diplomado entramos Pues en ya lo voy a detalle. decir, ingeniero. Era lo que ibas a decir tú. Adelante, adelante. No, es que todos esos temas que acabamos de tocar pues son muy superficiales, ¿sí? Hablar de cómo ir institucionalizando, cómo ir creando, pues son temas muy profundos y pues ya sigue tú con la conversación. No, bueno. Gracias al Politécnico que nos recibió aquí en sus instalaciones, aquí en el auditorio. Franquiciando desde las trincheras se va a transmitir la última semana de noviembre en la Ciudad de México, en donde vamos a estar 2 días platicando de franquicias y negocios, cómo franquiciar tu negocio. Todos los generales que a lo largo del año estuvieron compartiendo en las diferentes ciudades a las que fuimos, pues ahí nos vamos a reunir aquí en la Ciudad de México, última semana de noviembre, miércoles y jueves, ahí vamos a estar. Y pues ahora sí, muchísimas gracias, ingeniero, por habernos acompañado. No, gracias a ti, gracias Colombia y de los otros países que nos hayan visto. Juanita, invítenos y por supuesto invítenos a Colombia, ¿no? Claro. Sí. Tony, muchas gracias Gracias. por compartirnos tus experiencias. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar atentos a lo que estamos diciendo. Y mi gran amigo Ernesto Gómez, muchas gracias por acompañarnos y darnos más créditos, Ernesto, que le estamos dinerito para crecer. Gracias por haber venido. Gracias Entotenoch que nos recibió. Amigos, va a estar la Expo Pymes en línea. Esta plática la van a poder tener ahí, nos van a poder seguir preguntando cosas. Y ha sido un placer compartir la mesa con Fernando Santos. Muchas gracias. Gracias Entotenoch y pues nos vemos la próxima, ¿no? Gracias. Hasta luego.